a A ver, grabar. Bueno, ok, pues ahorita vemos si la podemos empatar en la transmisión. ok, Pero muy y bien, ya con esto. está algunos de los doctores que están en el grupo de médicos de Ring ya están entrando, ¿sí? Muy bien. No, pues ya que se vayan conectando, no hay problema, ahí los vamos admitiendo, no hay Ok, problema. no hay problema, les voy dando a Pues aceptar, no hay adelante, problema. doctor Huesca, pues empiece con la orden del día. Ok, perfecto, bueno, ya veo que tenemos a varios conectados. Muy bien, pues muchas gracias, de todas maneras, un poquito de problemitas con la transmisión en Facebook, pero de todas maneras ya se va a empezar a grabar la plática y yo creo que más tarde se podría subir a la plataforma de Facebook de la Federación Mexicana de Boxeo. Eh, ya estamos recibiendo algunos mensajes de saludos y se agradecen los mensajes. Rápidamente, quisiera comentarles cómo es el programa el día de hoy. Eh, damos la bienvenida a todos ustedes como asistentes de esta conferencia sobre género, diferenciación sexual, dismorfismo sexual, de principio a fin y sus errores. Eh, la mecánica es la siguiente, nosotros vamos a presentar a nuestros invitados de honor, así como a nuestro presidente de la federación. Y más adelante el licenciado Oscar Contreras González nos dará alguna información relativa al respecto. Y posteriormente viene la conferencia por nuestro invitado, el doctor Ricardo Juan García Cavazos. Al final, algunas preguntas o comentarios por parte de los asistentes, con todo gusto, y damos por concluida posteriormente esta conferencia. Dado o por lo adecuado, entonces doy la bienvenida a todos los asistentes en este momento conectados. Esta conferencia va a ser grabada para fines de difusión entre agremiados a la Federación Mexicana de Boxeo, así como a todos aquellos involucrados con el deporte. Bien, en esta ocasión tenemos la siguiente. Nuestro presidente, el licenciado Oscar González, Oscar Contreras González, eh, bueno, pues él es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad del Valle de México y desde principios del siglo XXI y ha tenido diferentes cargos en la federación, pero recientemente acaba de cumplir un año, un mes como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Boxeo. Y él ya dentro de su plan de trabajo tiene a bien estar propagando más temas de interés para el crecimiento del boxeo olímpico. De igual manera, dentro de este programa está establecer comunicación e información siempre sustentada. En este caso, tenemos la presencia y el honor que nos acompañe el doctor Ricardo Juan García Cavazos. El doctor Ricardo Juan García Cavazos, independientemente de que es un gran amigo, él tiene licenciaturas en biología, médico cirujano y partero egresado de la Escuela Superior de Medicina del Poli, donde somos egresados. Tiene posgrados en ciencias morfológicas, maestría en genética médica y sobre todo maestría especial en dirección de instituciones de salud y bienestar corporativo en salud. Está como miembro certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Genética y así como miembro honorario de la Academia Mexicana de Pediatría. Tiene más de 100 publicaciones entre artículos, revistas, capítulos. Tiene casi 100 trabajos publicados en revistas científicas. Premios y distinciones, tiene más de 70 actividades docentes, bueno, de donde tuve el placer de conocerlo.
y hay algunos que creo que ya lo conocen bastante y un excelente profesor y diferentes cargos en su trayectoria profesional. Actualmente está como a cargo del área de enseñanza del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, pero también estuvo a cargo de la unidad genética, de la unidad de medicina materno-fetal, coordinador de investigación en el servicio de ginecología obstetricia, etcétera, etcétera. Me podría pasar aquí varias horas y varios nombramientos, sobre todo secretario de la Asociación Mexicana de Genética Humana y otros más, doctorado honoris causa por parte de la Academia Nacional de Medicina, en fin, bueno. Pero en sus puntos, en la parte genética y de lo que hemos estado platicando, en este momento el doctor Ricardo Oscar Contreras González nos dará los motivos por qué este tema. Adelante, licenciado. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Hoy estamos aquí reunidos para hablar con seriedad, con ciencia y con conciencia. El deporte está cambiando a nivel mundial en general y bueno, en especial el boxeo, pues no se puede quedar atrás, ¿no? Estamos atravesando una etapa de transformación profunda. Las nuevas generaciones ahora nos exigen instituciones responsables, dirigentes informados, decisiones que sustenten en conocimiento y no solo en suposiciones. Hoy nos convoca especialmente un tema muy especial que a lo mejor hace 30 o 40 años no nos hubiéramos imaginado. Y ese tema se refiere precisamente al género y la diferenciación sexual. Tenemos que ver esto desde el punto de vista no solo médica o biológica, sino ya como un asunto de justicia deportiva, como de derechos humanos y de una ética institucional. Como muchos de ustedes ya saben, se han enterado, a partir del próximo año, nuestra Federación Internacional, la World Boxing, va a implementar pruebas de género para todos los atletas, hombres y mujeres. En ese sentido, veo como una responsabilidad social y como federación nacional en nuestro deporte del boxeo, el estar lo más preparados, lo más informados y sobre todo unidos para acompañar este proceso con claridad, sensibilidad y sobre todo un rigor científico. Ahora que empiece nuestro ponente, el doctor Ricardo, eh, nos vamos a dar cuenta que hablar de este tema del dimorfismo sexual no es fácil, pero es un reto para todos nosotros desaprendernos de los mitos, reconocer los errores históricos que se hayan cometido y sobre todo mirar al cuerpo desde una complejidad natural, no desde la ignorancia o el prejuicio. Solo con la verdad científica teniéndola de frente, vamos a nosotros a poder garantizar entornos seguros, transparentes y equitativos para todas y todos nuestros deportistas. Le agradezco profundamente al doctor Ricardo García su presencia. Ya lo dijo el doctor Huesca, él es uno de los grandes referentes en genética médica y salud reproductiva en México. Y esperamos que su experiencia nos ayude a entender lo que muchas veces se discute sin fundamento, ¿no? Cómo nace, se forma y sobre todo que se diferencia el ser humano, los errores que podemos cometer al simplificarlo, cómo podemos corregir el rumbo en beneficio del deporte y la dignidad humana. Esto no es solo una plática técnica, sino creo que es un paso a la construcción de lo que queremos todos, un deporte responsable, humano y con visión de futuro. La Federación Mexicana de Boxeo reafirma este compromiso con la verdad científica, la inclusión y la integridad deportiva. Les agradezco a todos y a todas por acompañarnos, por ser parte de esta etapa del boxeo mexicano
sobre todo a nuestro ponente, el doctor Ricardo García, y a quien ha coordinado también que sea posible esta charla, al doctor Juan Manuel Huesca. Gracias, doctor Huesca, por ese apoyo. Y adelante, le cedo el micrófono al doctor para que continúe con la charla. Gracias, Lick. Dime, Sí, ahí lo escuchamos viendo. ok, Escucha bien. voy a compartir ya. Ujú. A ver. Sí. A ver, me dice doctor si ya puede compartir su... Sí, estoy tratando de encontrar la flechita para hacerlo. Segundito, un segundo. No, es que se queda en el... Y va. ¿Ya la ven? ¿Ya se ve la No, lámina? a ver. ¿Usted ya la ve, doctor? Y ya Sí, se ve ya, ¿eh? licenciado. Ok, Muy bien. sale pues, adelante. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto, la verdad, tener este contacto con ustedes y bueno, charlar con ustedes sobre este tema por demás importante. Nosotros tenemos toda una clínica para precisamente atender a algunos de los problemas que se pueden presentar en algunas pacientes, en algunas personas, en relación a esta fase tan importante de la diferenciación sexual. Es fundamental que entendamos que esta parte del tema es fundamental tanto como tener limitaciones para caminar o tener limitaciones para la capacidad intelectual o tener limitaciones para otro tipo de actividades que tenemos que desempeñar y estamos limitados. Y en este caso el tema es fundamental porque afecta la vida de las personas. El género es como la percepción con la cual el individuo percibe su forma de pensar y de actuar en relación a los hábitos y costumbres del hombre y la mujer. Y para apoyar esa actitud, esa percepción que tiene, no cabe duda que el fundamento, el eje fundamental es la parte de la biología del individuo, que viene a corresponder a la parte de su diferenciación sexual. Y esto traduce esa diferencia entre el hombre y la mujer, traduce estas vinculaciones en la estructuración y el constructo del cuerpo que hace posible pues que exista esta diferencia, esta forma diferente de vernos desde el punto de vista biológico. Todo inicia, y parecería como una retórica, pero todo inicia desde antes de concebirnos, o sea, antes de concebirnos ya se inician los procesos para este tipo de acciones biológicas que tenemos en nuestro desarrollo. De tal manera, entonces, que tendríamos un elemento importante de análisis durante nuestra charla, ¿no? El marco de presentación sería este pequeño diálogo que tenemos y que vamos a seguir teniendo para abordar conocimientos que nos determinen específicamente
¿Qué disciplinas están interviniendo últimamente en esta parte de la explicación de la diferenciación sexual, del género y del dimorfismo corporal? Y esto implica el crecimiento científico y tecnológico que tiene el siglo XXI. Ya, tercera década del siglo XXI, y ya pues se están aterrizando muchos aspectos, no solo del origen de los eventos, sino también de los tratamientos y manejos que debemos de tener. Los procesos que se involucran en todos estos es una cascada de procesos secuenciales que dan como resultado la integración de esa diferenciación sexual entre hombre y mujer. Y en esto es importante para que veamos esa secuencia y veamos el protocolo de abordaje en base a esa secuencia. Es muy importante generar un ordenamiento y una prioridad en cuanto a algún estudio que requeramos hacer. Y en final tendríamos a bien pues tener una conclusión y un mensaje final. Esto que ven ustedes aquí es increíblemente extraordinario en este siglo. Aproximadamente en 2003, 2004, surge una nueva disciplina que se integra a los procesos propios de nuestro desarrollo. Y esto implica esta nueva disciplina que ustedes leen del lado derecho arriba, que es epigenética. Y entonces esa epigenética es la relación que existe entre nuestra constitución genética y el ambiente o los factores externos que influyen sobre ello. De tal manera que podríamos decir que es como una interacción entre la parte ambiental con la parte genética del individuo. Tan es así que esa parte ambiental que va a integrarse tiene que ver con que nuestro material genético no cambie, o sea, que sea nuestro material genético original y que los cambios que se puedan dar dependan de la regulación de los factores ambientales, ¿no? En este caso, ustedes lo saben, hemos tenido charlas en deporte sobre este concepto y bueno, vemos la aportación que hacemos desde el punto de vista del ambiente y la epigenética para el rendimiento deportivo. Sin embargo, es una responsabilidad muy grande, doctores, el hecho de que estemos entrando a la tercera década del siglo XXI y se viene una vorágine de datos y de conocimientos que implican cambios muy importantes y que manejan los criterios de colocar lo que es la salud y lo que es la enfermedad o lo que viene a corresponder a un problema. De esta manera, quiero decirles que este siglo y este momento es para comentar que estamos entrando en esta década creando una medicina diferente, un abordaje diferente, biológicamente hablando. Y esto es lo que se llama la medicina de precisión. Y lo traje así, como viene específicamente en nuestra literatura internacional, precisamente para que vean ustedes que es un elemento no propio mío, sino más bien es un elemento que hemos incorporado al trabajo académico y de educación en la medicina actual. Esto, medicina de precisión, es ser un poco más conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y que además tengamos a bien, ¿no? No ser todólogos, no, sino más bien tener intercambios de equipo, y que en la actualidad se llama el equipo interprofesional. No quiere decir inter o multidisciplinario, sino más bien interprofesional. ¿Por qué? Porque somos los especialistas responsables uno a uno de la integración y atención del paciente o de la persona, ¿no? Y en esto entra un elemento muy importante que es la parte de los llamados omics,
Vean ustedes a la parte inferior en la gráfica y vean ustedes unos recuadros aquí en diferentes sentidos, separados entre sí, pero secuenciales entre sí, y cómo las líneas van interactuando entre sí. Y se llaman los ómics. Y estos ómics son fundamentales en este momento y se llaman los poliómics, que es parte de este mecanismo como tal. Este elemento de trabajar los cromosomas, pues sería el cariómics. El trabajar los genes sería el genomics. El trabajar el ARN es el transcriptomics. El trabajar las proteínas es el proteomics. El trabajar la característica de la función proteica es el phenomics. Y al final tenemos la integración del cuadro clínico o de la parte biológica del individuo. No, con lo que ven ustedes es que son pasos muy importantes de integración para poder ayudar mejor y entender mejor al paciente en la salud y en la enfermedad. De tal manera que esta parte ha llegado a tantos avances que ha hecho que se abra una caja de Pandora de tantos conocimientos y tantos detalles que al final, en lugar de preocuparnos, nos debemos de ocupar. Y esta caja de Pandora va a ser intensamente importante en este próximo fin del siglo, ¿no? Todo lo que viene es verdaderamente una aportación increíble donde podemos ya manejar aspectos de origen y aspectos de tratamientos vinculados a estas áreas tan importantes. Entonces, lo primero que quiero decirles es que cuando se maneja una persona a la cual se le va a hacer un estudio para determinar ciertas características biológicas, tenemos que hacer mano o echar mano de un equipo de profesionales que de alguna manera cada uno participe y se responsabilice de su participación. Y le llamamos medicina interprofesional. Y esa medicina interprofesional, pues es hoy por hoy el estándar de oro de la medicina internacional. No cabe la menor duda. Y como ven aquí en el quirófano del Hospital General, entra un primer grupo de especialistas a resolver una situación, sale ese grupo y entra otro a resolver otra parte y así se van intercambiando el equipo a través de las multiespecialidades, pero con alta responsabilidad. Ya no son interconsultas, ya son integrativas al proceso de atención de los pacientes. Y esto, pues, es muy importante porque permite mejor atención del paciente. Bueno, vamos a partir de algo muy importante. Nosotros estamos en un trinomio desde el punto de vista biologicista, no hablando desde el punto de vista de la epidemiología o de la salud pública, sino más bien desde el punto de vista biologicista. Nuestra integración es genoma, o sea, nuestra genética, que incluye 20,000 genes, 1956 genes más en el 2023, nada más para que vean ustedes cómo van los avances, ¿sí? El ambiente, que nunca lo tomamos en consideración, como es el macro, el micro y el macroambiente, y el factor propio de cada individuo, porque si ustedes se fijan entre sí y entre todos los residentes y entre todo el personal que tienen y entre todos los deportistas, pues son diferentes todos, porque responden diferente y ustedes lo sienten y lo notan. Eso se llama el factor propio de cada individuo, que es el factor estocástico. Como ese individuo maneje ese factor de relación entre la genética y el ambiente, es su productividad y su desarrollo. Lo cual quiere decir, pues, que hay diferencias entre los individuos en base a su genética, a su relación y respuesta al ambiente y en base a su constitución individualizada, ¿no? Quiere decir, por eso ahorita la medicina es basada en el paciente.
porque cada uno es diferente a través de este factor estocástico. Y entonces, analizando los factores que intervienen, pues la parte genética, ¿no? Nos da genes y nos da cromosomas en número y estructura. Pero por otro lado, nos da factores ambientales que son del macroambiente, de mi microambiente, que es mi bioquímica, mi farmacología interna, diríamos, y de el macroambiente, o sea, de dónde vienes. Ya traes una herencia más allá de los genes, que es la que tuviste durante los meses inútero y que se traduce antes de que se construyera el embrión. Quiere decir, estamos hablando de una medicina programada desde los gametos para poder generar al nuevo individuo. Así que esto implica una relación muy importante. Y por eso hacemos hincapié en el abordaje de esto, por ejemplo, buscando etiologías vinculadas a lo genético o vinculadas al ambiente o una relación entre las dos. La relación entre las dos es lo que se llama la epigenómica, que tiene que ver con los mecanismos que hacen la integración y la funcionalidad de los individuos. Es así como ven esta columna vertebral tan importante. ¿Se acuerdan de los ómics? Bueno, pues aquí está el cariómics, que son los cromosomas, el ADN, el genomics, el transcriptomics, que es el ARN, el proteomics, el physiomics y bueno, posteriormente tendríamos el sistema biológico que sería el phenomics, que sería el cuadro que nosotros abordamos desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces, la base fundamental de ese sistema biológico depende de todo ello. Si yo tengo proteínas que no están funcionando bien, no están en cantidad y calidad, no hay mensajes para su síntesis y me parte el ADN con una condición de represión, de silencio o de sobreproducción, pues ya tengo aquí todos los eventos para entender muchos de los problemas que tenemos en la salud, en este caso de la salud reproductiva y en sí en la diferenciación sexual. ¿Ok? Bueno, lo tenemos aquí muy claro. Ahí ven el dimorfismo que existe y ustedes van a entender por qué ese dimorfismo, ¿no? Porque hay un cuadro muy importante que pone un límite de manifestaciones en el constructo de cada individuo, hombre y mujer, con todas las variantes que ustedes consideren porque son parte de cada individuo y que está vinculado a su factor propio, que es el factor estocástico o el factor de protección o resistencia a los efectos ambientales y genéticos. Desde el punto de vista de género, platicando sobre este término de género, es como la percepción que tiene el individuo del género que puede representar en el exterior, o sea, la parte, cómo se siente la persona, cómo piensa, cómo está determinada y que o puede ser diferente a cómo fue inscrito, registrado o avalado por una situación de registro médico, biológico, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante para ubicar que este elemento de expresión lo valoramos postnatalmente durante la línea de vida del individuo, ¿sí? Durante toda esa línea de vida evaluamos esta concepción, esta percepción que es pues, altamente respetuosa y que de alguna manera pues se están ubicando con el contexto cerebro-corporal, ¿no? O sea, es una situación cerebro-corporal con respecto a este mecanismo. Así que el género es esta construcción que tenemos de la percepción social y cultural con expectativas, roles, contribuyendo así de esta manera a esa vinculación de hombres y mujeres. En cambio, el sexo, la diferenciación sexual es biológica. Es una característica biológica que abarca todo lo que es el proceso de diferenciación, de instalación de la biología de cada individuo en relación a la línea femenina o la línea masculina. En este caso, es muy importante ubicar perfectamente bien esta porción que llamamos nosotros determinación o diferenciación sexual.
Esto nos hace entender entonces los dos elementos y los dos términos. ¿Cuándo empezamos a tener esta vinculación para la línea del tiempo? ¿No? De lo que nos va a pasar a través del tiempo. Ojalá y que todos tengamos un evento normal en un proceso equilibrado y armónico y podamos llegar a tener todas las condiciones necesarias para ubicarnos en nuestra vida. Sin embargo, la preparación para todos los conceptos de nuestra línea del tiempo y de vida se genera en la programación de los gametos, o sea, desde los padres, las cuales van a programar molecularmente la genética para la integración del mecanismo de desarrollo de ese nuevo individuo, niño o niña o una persona que se está desarrollando, un embrión que se está desarrollando o un feto. Y esto implica un concepto de control, ¿no? Esa programación molecular que la lleva desde los gametos y que la debemos de tener desde los gametos para que vayamos construyendo de la mejor manera el futuro de los individuos, es a través de un proceso de control. Y ese proceso de control es epigenético. Y ese proceso de control se llama metilación. Y entonces la metilación es un carbón con 3 hidrógenos, se llama medicina de un solo carbón, también se llama medicina de precisión, también se llama medicina molecular, por decir algo, y es metilar, es apagar genes, es controlar genes, regular genes para la mejor oportunidad de desarrollo. Pero a veces se apagan los que no se deben de apagar o se encienden los que deben de estar apagados. Y ese control de regulación es lo que se llama epigenómica, epigenética, y lo hace a través de la metilación. Como ven, la programación que tenemos para este proceso en la línea del tiempo, que yo les decía de principio a fin, pues es que si hacemos bien las cosas de principio, vamos a tener un magnífico fin. De esta manera, el contenido genético del óvulo y el contenido genético del esperma se llama sexoma. Y entonces el sexoma masculino, el sexoma femenino, y se construye un genoma que viene a ser el del individuo que se va a desarrollar. Y esto pues es de vital importancia. Empezamos ahí con los gametos, los preparamos muy bien a través de la epigenómica y los pasamos al proceso de embarazo, de construcción, de concepción. Y entonces ya se concibe, se llega el cigoto, viene el desarrollo y la etapa crítica para el control de la diferenciación primaria del embrión, para ver la línea que tomó, si es masculina o femenina, es la etapa de morfogénesis crítica, que es entre la semana 2 y la semana 20, como parte de un trabajo molecular que está haciendo el embrión para diferenciarse en lo que respecta al sexo. Y esto entonces nos determina cambios muy importantes que son controlados a través de esta genética de los 20.000 genes que tenemos en los 46 cromosomas que tenemos, más uno más, que es el de la mitocondria, que es materno totalmente. Y bueno, hacemos una serie de pasos morfogenéticos para poder determinar la característica. Y ustedes ven aquí en la parte del desarrollo, la integración, por decir, de la forma del embrión, con todas sus características. Y aquí vemos en una lámina a la derecha, pues vemos ahí la característica de representación externa del sexo futuro de este embrión, ¿no? Corresponde a esto todo un factor que se incluye desde hormonas, movimientos celulares, contactos celulares, migraciones celulares, etcétera, etcétera, regidas por el material genético. Es así entonces que determinar el sexo, que viene a ser la parte biológica, la determinación sexual, es un proceso muy complejo, pero muy dinámico, constante, en cascada, y que obviamente si es en cascada,
hay un proceso primario que determina la secuencia a un secundario y así sucesivamente. De tal manera que yo quiero que entendamos que muchos de estos procesos son obstruidos, son alterados por factores genéticos que son intrínsecos o factores no genéticos que son extrínsecos, quiere decir ambientales. Y esto es lo que determina esa diversidad de efectos sobre el desarrollo. Para ello, entonces, debo de tener herramientas que me permitan explicar que este desarrollo crítico para la instalación de esa diferenciación sexual para que luego se pueda determinar los elementos de apreciación conductual que viene a corresponder a género y bueno, pues obviamente las modificaciones del constructor corporal para el dimorfismo, ¿no? Para ver esas diferencias entre hombres y mujeres. Bien, tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar para apoyar el diagnóstico en este sentido. Bien, aquí vamos a empezar entonces con una cascada de elementos y espero que tengan algo en que ir anotando los principios de cómo se van a ir generando en cascada estos elementos. Lo primero que quiero decirles que este dimorfismo, esta diferencia que hay entre hombres y mujeres, inicia con lo que llamamos diferenciación primaria. Y la diferenciación primaria, vean ustedes, que incluye 4 pasos fundamentales. El primer paso es tener una constitución cromosómica, ¿sí? Que corresponde a la genética del cromosoma X y a la genética del cromosoma Y. Y entonces ya tengo aquí, como diríamos, la constitución cromosómica XX para el caso de la mujer y XY para el caso del varón. Y le llamo sexo cromosómico, ¿no? Es el sexo cromosómico. Y parecería que ahí ya terminó todo. El que tenga XX va a ser mujer, el que tenga XY va a ser varón. Y bueno, la naturaleza, la biología y las condiciones que se presentan actualmente nos dicen que todavía no. Todavía no. Lo primero que tenemos es la presentación frente a nosotros de una constitución cromosómica, sexo cromosómico XX y XY con el resto de los cromosomas. Ahorita van a ver ustedes cuál es la característica. Ven, ¿y qué hacen los cromosomas X aparentemente para la diferenciación sexual? Es que no hay genes típicos, directos, para construir el sexo femenino. Vean ustedes que es casi podría decirse que el sexo femenino es por naturaleza, por vía de naturaleza. Vean, no necesita esta condición, sino tampoco necesita una condición inmunológica y el resultado solo de tener XX normal es que se forme el ovario como la gónada femenina que prevalece primariamente en las mujeres. Y esto es la diferenciación primaria ovario. En cambio, el trabajo para el varón es mucho. Es una cascada de eventos muy importantes, pero que tenemos a bien entenderlo aquí. Para esto necesito no solo tener X e Y, sino necesito tener aquí un gen maestro. Es un gen maestro que es SRY, región sexual del Y o región sexual del Y. Y esta región sexual del Y está en el cromosoma Y y es el gen maestro para la diferenciación de testículo. El SRY produce una proteína D2 de zinc que va y motiva a otros genes que le ayuden a construir el testículo. Y entonces, bueno, tenemos entonces una especie de ejército, de equipo de genes para construir el testículo, iniciando con el gen maestro que es SRY. Otra vez, región sexual del Y.
Tenemos el SOX9, el SOX3, el WT1, en fin, tenemos varios genes ahí, para que no nos casemos con que solamente es uno. Bueno, hay un antígeno que va para construir testículo, que es el antígeno HY. El antígeno HY es el que organiza el testículo en los tubos seminíferos y organiza a las células de Sertoli, que es la que produce y secreta. Y el elemento constructor es tener testículo. Diríamos, a ver, primera caracterización del sexo masculino y femenino es que tenga una gónada femenina ovario y una gónada masculina testículo. Y ahí empieza todo el proceso de la diferenciación. La primera diferenciación sería entonces primaria, y para tener testículo se tiene que trabajar. Y se tiene que trabajar con cromosoma Y, con el gen SRY y otros más, como el SOX9, etcétera, y el antígeno HY, de histocompatibilidad Y genera el testículo. Y ya está, ovario y testículo, como el primer elemento de la diferenciación primaria. El segundo viene a ser el paso de si ya tenemos ovario y tenemos testículo, voy a seguir la línea de ovario. En la línea de ovario, desde el punto de vista hormonal, no es significativo para producir hormonas, porque las produce la madre y la madre son hormonas femeninas y la ayudan. El sistema nervioso de la mujer es un sistema nervioso original. Es un sistema nervioso que no se modifica, está normal. Y de ahí, los genitales internos tienen un camino muy espontáneo, donde persisten los conductos de Müller para el útero, las trompas, el cérvix y la vagina, ¿sí? Y desaparecen los conductos de Wolf para la formación del aparato masculino. Entonces, por naturaleza se le queda los conductos de Müller, ¿sí? No hay un anti-Müller aquí en este momento, sino más bien es espontáneo. Se queda Müller, desaparece Wolf. Los genitales externos son también espontáneos y no se desarrollan máximamente porque tienen un desarrollo muy controlado a través de la propia espontaneidad biológica del sexo femenino. Y bueno, nace el bebé y se le asigna el sexo a través de genitales externos y se le presenta ante la sociedad como el sexo que representa ese bebé que está teniendo este desarrollo. Mas, sin embargo, vean el camino para varón. El camino para hombre necesita el testículo producir testosterona, necesita producir un factor inhibidor de Müller y entonces tienen doble trabajo. Testosterona y factor inhibidor de Müller. ¿Qué quiere decir? Que hay un sexo hormonal en el lado del hombre. Entonces ya el testículo tiene que funcionar desde antes de nacer y esa funcionalidad es producir testosterona y producir un factor inhibidor de Müller. Quiere decir, la testosterona va a hacer que persista Wolf para el aparato reproductor masculino y el factor inhibidor de Müller va a ser para que nosotros los varones los conductos de Müller desaparezcan, ¿no? ¿Ve? Perfecto. El doble trabajo del hombre. Quiere decir, produce testosterona para conductos de Wolf, aparato masculino, y antimülleriana para los conductos de Müller, y entonces es un doble trabajo, ¿no? Pudiéndose haber tenido uno y uno, ¿no? Ah, no, los dos trabajos son de testículo. Y ya entonces con esto se genera los genitales internos en relación al hombre y a la mujer. Tubas, útero, cervix, vagina. Y acá los corresponde al epidídimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, etc. ¿Y luego qué sigue? ¿No? Pues luego los genitales externos, ¿no? Y los genitales externos, vean, en la mujer no hubo modificaciones, casi los mismos que tenía desde que se empezó a formar el embrión, así se quedan, ¿no? En cambio, en el hombre, no. El hombre llega a la testosterona producida por el testículo, llega a un receptor en el periné
y ahí el receptor lo lleva a una enzima que se llama 5-alfa reductasa, y esa enzima 5-alfa reductasa convierte a la testosterona en dihidrotestosterona. ¿Qué es esto? Y la dihidrotestosterona es la que estimula y promueve la formación de los genitales masculinos, la formación del pene, de la uretra, del escroto y el descenso testicular. Y entonces, como ven, el trabajo va en orden de mayor complejidad en la línea masculina con respecto a la línea femenina. Yo me preguntaría, no hay testículo. A ver, ¿tiene cromosoma Y? Sí, pero el gen SRY no funciona. ¿No funciona? Ah, pues entonces no va a haber testículo. Y si no hay testículo, pues no hay testículo. Y si no hay testículo, pues no hay hormonas. ¿Cómo serán los genitales externos femeninos? Oye, pero el cromosoma es XY, sí. Y entonces tengo XY y el fenotipo del individuo es mujer, totalmente mujer. Piensa como mujer y tiene características de la mujer. Y todo por el hecho de que no funciona el SRY, que es el gen maestro para construir testículo. Yo preguntaría, si yo tengo un individuo que tiene testosterona elevada y que tiene un ultrasonido que se detecta una gónada interna y que presenta niveles de testosterona, bueno, entonces ya estoy entendiendo que sí funcionó. Pero tengo mujeres que tienen características muy peculiares, aunque el cariotipo sea XY. Pero van a ver en el orden que va. Entonces, diferenciación primaria y diferenciación secundaria, hasta ahí que sería la asignación de sexo y lo que sería el postnatal, ¿verdad? Ya llega, se asigna el sexo por las características que consideren, se hace un registro civil, ¿sí? Y esto implica, pues, un punto muy importante, porque el registro civil va en base a no lo que digan los papás, sino a lo que revisaron los médicos y manifestaron las características biológicas del individuo. Luego lo presentan y después viene su desarrollo psicológico en base a todo el contenido previo, ¿no? Que sería la parte postnatal. Entonces, a partir de la quinta semana, pues empezamos a ver todos estos cambios para poder generar esa vía de diferenciación hacia hombre y mujer a través de una gónada bipotencial. O sea, es una gónada, una, única. Y la línea para la mujer es, pues sigue adelante, espontáneamente sigue adelante. Y en el caso del hombre, trabaja, ponte a trabajar, ponte a construir la gónada masculina. ¿Cómo? Pues primero, que tengas un cromosoma Y, que tenga un gen SRY, que le avise a los otros genes que te ayuden para construir y ir construyendo el testículo y que te ayude en la estructura del testículo el antígeno HY y tengas la construcción de tu gónada masculina. Todo esto es basado en una gónada temprana. Yo les diría que todos los embriones de inicio son femeninos hasta no demostrar lo contrario. Esto es a través de los caminos que se siguen. Y ahí lo ven ustedes. En este sentido, ya hemos hecho una serie de elementos en cadena, en cascada. Aquí está la gónada bipotencial y tenemos dos elementos aquí, uno en azul, que corresponde a los conductos de Wolff, y esto en rosa, que corresponde a los conductos de Müller. ¿Qué pasa en la mujer? Desaparecen los conductos de Wolff. ¿Por qué desaparecen los conductos de Wolff? Pues porque no hay testosterona. Ah, ¿y por qué se quedan en el hombre? Pues porque hay testosterona. Ah, ¿y por qué en el hombre no hay de Müller? Ah, porque el hombre tiene una antimülleriana. Entonces, a ver, hablamos de dimorfismo. Pues claro que hay dimorfismo. No, no es lo mismo. Estos elementos, por lo tanto, sí es fundamental un abordaje de elementos de genitales internos para determinar la conducta que tengamos que seguir en en este contexto. Entonces, como ven, estos elementos van en este sentido. Vean aquí, de este lado, que es el rosado,
tenemos un SRY negativo, pues no hay gen SRY, ¿sí? No hay testosterona y no hay antimuleriana. Va, mujer. No hay, no hay, no hay. Y acá tengo SRY positivo, tengo WT1, SOX9, NRCA1, FOC2. Oye, ¿por qué tantos genes? Porque este les avisa que tienen que trabajar. Y entonces aquí tengo un equipazo, aquí un ejército de genes para construir el testículo bajo el efecto de testosterona y de hormona antimuleriana. Y vean ustedes este elemento. Entonces aquí checamos esta condición y ya tengo testosterona, así, pero llega el periné y cuando llega el periné se encuentra con un receptor, ahí está, y luego se encuentra con una enzima, alfa 5 reductasa, y se da dihidrotestosterona, y la dihidrotestosterona es la responsable de los genitales masculinos externos, ¿no? Como tal. Entonces, viendo esta condición, ¿ven? Determinamos que todos estos mecanismos de encender y apagar genes y de poder hacer que funcionen o no, es un mecanismo epigenético que se traduce con la metilación y que el ácido fólico es el principal donador de metilos, el ácido fólico. Y fíjense ustedes que México es el primer lugar en el mundo que tiene mutaciones para el manejo inadecuado del ácido fólico. Primer lugar en el mundo. El 50% de nosotros tenemos mutación para el manejo inadecuado de la enzima para usar el ácido fólico. Y es el ácido fólico el que metila para el control de la expresión genética. Por ello tenemos un elemento de, digamos, en contra, ¿no? De sensibilización en la población de México, ¿no? Con respecto a este principio que estamos viendo en este sentido. Bien, ya les presento a mi querido ratoncito, el ratoncito que dio todo esto de la epigenética, donde nos dijo que la metilación se da donde hay una guanina con una citosina. Y ahí, ¡pum!, se apaga el gen. Entonces, es bueno saber que hay un control epigenético para la diferenciación sexual. Ahí está el grupo carbón, por eso se llama medicina de un solo carbón, con 3 hidrógenos, y aquí está la citosina, la cual esta citosina tiene pegadito aquí el grupo metilo y el gen se apaga. Así tan sencillo. Y ahí está. Como los grupos metilos fortalecen el ADN y cuando no lo tienen cambia y produce mutaciones y cambios muy serios dentro de nuestro ADN. Vean, con el grupo metilo se apaga el área del gen y sin el grupo metilo se enciende, lo cual esto es la epigenómica. Aquí está la programación de la metilación en este programa molecular de la epigenética, que tiene como un elemento de 2003 en adelante, un elemento participativo y correctivo de los procesos genéticos que tenemos. Pasemos entonces al primer nivel del sexo, que viene a ser el cromosómico. Y miren nada más, el sexo cromosómico, vamos a empezar con el cromosoma X. El cromosoma X es un cromosoma excepcional. Es un cromosoma que tiene más de 2000 genes. Y es un cromosoma que, como la mujer tiene 2 cromosomas X, tendría demasiada genética y la naturaleza la controla, haciendo que un X se guarde y otro X se exprese. De tal manera que ese X que se guarda parcialmente y que creen, se guarda por metilación. Entonces, este mecanismo se llama inactivación del cromosoma X. Esto hace entonces que la conducta genética regulando la parte que corresponde a XX es diferente a la conducta que requiere XY, ¿no? Que corresponde en la línea del hombre y la mujer. Como un X se guarda, el X que se guarda aquí en el núcleo de la célula, aquí está, y se guarda como una pequeña porción teñida, aquí, que se llama el cuerpo de Barr, que corresponde a un cromosoma X guardado y el otro funcionando.
¿ok? Por eso, en el caso del doctor Murray, Barr fue que se le puso en honor a él el llamado cuerpo de Barr. Yo diría, este no tiene cuerpo de Barr, pues no tiene más que un X que está funcionando, pero este tiene un cuerpo de Barr, entonces tiene dos X, uno funcionando y otro que está guardado inactivo aquí parcialmente. Este es normal, este sería un XX, este de aquí, el B. El C, vean, tiene dos cuerpos de Barr y uno que está funcionando, tres, entonces tiene 3X. Y este tiene tres cuerpos de Barr más uno que está funcionando, cuatro. Y este tiene tres. Ok, ¿y saben qué? Esto son células de la mucosa oral que con un cotonete, su saco, lo pongo en una laminita, le pongo unas gotitas de orceína, que es un colorante, y la veo al microscopio y veo el puntito, el color rojo en el núcleo, y digo, ahí hay un X inactivo. Por lo tanto, hay otro X activo. Por lo tanto, femenino. Y solo con la mucosa. ¿Ok? Ese es lo interesante de este estudio. ¿Ok? En caso del hombre, no debe de haber un cuerpo de Barr. No debe de haber. ¿Ok? Ese es un primer elemento como tal. Bien, el cromosoma Y, como ven, es muy pequeño. El cromosoma Y es muy pequeño. Sin embargo, es muy importante. El cromosoma Y tiene aquí el gen SRY. Lo ven aquí está, miren, SRY. Mira, aquí está. SRY. ¿Dónde andas? Ya no lo alcanzo a ver. Por aquí está. SRY. Aquí está, miren, aquí. ¿Ok? Ese es el gen maestro para la formación de testículo y está en el cromosoma Y. Bueno. ¿Qué les parecería si al momento de los hombres intercambiar el X con el X y el Y se van a intercambiar en la meiosis, pero se intercambian en los telómeros, en la punta, en la región terminal? Y cuando se intercambia, fíjense, el SRY del Y se pasa al X y entonces el X va a tener SRY. A ver, otra vez. El X va a tener SRY. ¿Qué creen que va a dar ese SRY? Testículo. ¿Y cuáles son los cromosomas que tiene ese individuo? ¿Cuáles cromosomas tiene? XX. Y entonces tiene un cariotipo XX, pero tiene testículo. ¡Ay, pasó la prueba! ¿Por qué pasó la prueba? Pues porque sus características estructurales anatómicas, por lo que ustedes gusten y quieran, ¿no? O porque el nombre, porque el cariotipo salió XX, pero tiene testículos. Y entonces, como ven, lo más importante no es el cromosoma, lo más importante son los genes, en este caso de la diferenciación. Vean aquí el caso, aquí están el estudio citogenético. Vean, este que está aquí es un estudio de Fish, donde está un X y aquí está el otro X. Y vean aquí en la puntita del X, aquí un puntito blanco aquí que corresponde a SRY. Entonces tiene XX pero tiene SRY, pues va a haber testículo. Y entonces ahí vemos los desórdenes que corresponden a aquellos llamados varones XX, ¿no? Que son lo que se llaman un desarrollo reverso, ¿no? Es un desarrollo reverso con respecto a que no concuerda el estudio citogenético con el estudio de los genes, ¿no? Y de la manifestación anatómica. ¿Ok? Ese sería el caso. Y bueno, volvemos otra vez a representar aquí el dimorfismo para determinar el paso de la cascada. Ahí está, SRY negativo, ovario, SRY positivo, testículo. ¿Ok? En ese sentido. Vean toda la cascada de problemas, más bien de problemas, de todos los contribuyentes para la formación de testículo y la característica de varón, y vean lo poquito que hay de efectos aquí para la formación de la mujer, ¿no? Esto es un trabajo muy importante donde el sexo femenino es el sexo por naturaleza, es el sexo por línea directa de naturaleza. El trabajo se lleva a cabo en el caso del varón. Esto que ven ustedes aquí es simplemente la carta de genes
que tenemos que estudiar a veces, en ocasiones, cuando hay problemas de diferenciación sexual. Y todos estos genes están relacionados con la formación de testículo, lo cual genera hipogonadismo y genera ausencia de testículo, desaparición de testículos, etcétera. Pero aquí empezamos con el gen SRY y de aquí todos los demás, que son un grupo muy importante, que tenemos el panel para hacer el panel de genes para testículo, para determinar las características estructurales de la fertilidad masculina o bien de las características de dismorfismo o de conductas, ¿no? Como tal. Vean ustedes aquí esta foto que es muy antigua y obviamente de representación para que la podamos ver, corresponde a una mujer que tiene ovarios y testículos. Y entonces cuando tiene ovarios y testículos, entonces se llama hermafrodita. ¿Y cómo es posible que tenga ovarios y testículos? Ah, porque tiene 46XX, ¿sí? Y tiene una línea celular donde puede tener X nada más y otra línea celular donde tenga Y. Y de esta manera construir ovarios y testículos o una gónada, mitad ovario, mitad testículo. Cuando existe ovario y testículo en un solo individuo, ¿qué hemos hecho? Hemos roto con la condición de control de la diferenciación sexual. Los dos caminos, el del hombre y de la mujer, se expresaron en los caminos correspondientes a ovario y testículo. Y eso no es normal. Este sería uno de los casos, como tal, ¿no? Parecería mujer en esto, pero a la hora de realizar estudios, tiene una parte de gónada ovario, un lado, otro lado es testículo, por lo tanto produce testosterona y por lo tanto el manejo hormonal de ese individuo va a ser totalmente diferente, ¿no? Este es el caso del síndrome de Morris, no sé si ya lo han escuchado, pero este es un problema de un receptor, fíjense, el receptor de andrógeno, que es el receptor que recibe la testosterona. Voy a poner el ejemplo. Tienen ustedes XY, perfecto, XY, y tiene gen SRY, tiene gen SRY, maestro en la formación de testículo. ¿Tiene antígeno? Tiene antígeno. ¿Tiene testículo? Tiene testículo. ¿Tiene testículo? ¿Tiene hormonas? Tiene hormonas. ¿Tiene testosterona? Tiene testosterona, pero no tiene receptor. Y si no tiene receptor, no se usa. Y si no se usa la testosterona, entonces no se metaboliza en la línea que debe de metabolizarse, sino que la testosterona acumulada se va por la línea del estradiol, o sea, la línea de la hormona femenina, y entonces la feminiza. O sea, quiere decir, es una persona que tiene todas las características femeninas y piensa como mujer. ¿Ok? Tal cual. Y los genitales, son femeninos, pequeños pero femeninos, pero tiene testículo. Y todo por un receptor, o sea, un receptor, que es un gen que está en el cromosoma X para el receptor de andrógeno y que es de naturaleza en el X, lo cual se transmite de madres a hijos, de madres a hijos, ¿no? Y entonces, en este sentido, vamos a tener pues varios representantes en la familia con respecto a esta alteración o mutación, ¿no? Vean ustedes, esta chica que está aquí abajo, pues es una chica que tiene el síndrome de Morris, que es insensibilidad a los andrógenos, o sea, le falta el receptor de testosterona, ¿no? Dice, los testículos son normales, son intraabdominales, ¿no? Hay que quitárselos por la relación de gonadoblastoma, de neoplasia, y bueno, pues hay que estudiar bien este caso. Y vean ustedes cómo la cascada es en el lado masculino más compleja. Este es un caso que tuve en el Instituto de Perinatología de una nace una niña con labio y paladar hendido. Oh, bueno, nació una niña con labio y paladar hendido y los papás pidieron hacerle un estudio citogenético y dije, con mucho gusto se lo vamos a hacer.
por admiración, por cosas así, le hago el estudio y me encuentro con que cromosómicamente es niño, mire, XY, y es niño, tiene genitales externos femeninos. Y entonces me encuentro aquí con que el cromosoma número 9 está diferente uno a otro. Aquí tiene un pedacito de más. Le busco y veo que es un pedacito que está aquí vinculado con el cromosoma número 6, que es este, aquí, en esta parte de aquí. Miren, este pedacito de arriba lo tiene acá pegado. Entonces, a ver, aquí lo tengo. Pinto el cromosoma 6, es el rojo, 6, ¿no? Y aquí tengo un 9 y otro 9 con un pedacito de 6. Y entonces ese pedacito de 6 tiene SOX. Y ese pedacito de 9 perdió otro gen para testículo. Entonces no tiene testículo. Pero su cariotipo es XY. Y toda la vida, si no hubiéramos hecho este estudio, se vería como una niña. Todo el tiempo sería como una niña. ¿Sí? Y veríamos pues las conductas seguidas con respecto a su desarrollo, ¿no? Que sería como tal. Como ven, es una translocación y el estudio citogenético no lo permitió. Aquí este otro niño, como ven aquí, tiene hipospadias, aquí, tiene hipospadias y resulta que tiene XX. Entonces, vuelvo otra vez, tiene todos los niños que tienen hipospadias, hay que hacerles cariotipo, es natural, ¿no? Aquí debe de ser SRY negativo, pero ¿cómo? Tiene progesterona, tiene testosterona, perdón, porque tiene dihidrotestosterona y los genitales externos son masculinos. Entonces tiene dihidrotestosterona. Entonces aquí entramos en la conducta de la cascada de flujo para la integración. Y este otro paciente, ahí lo tienen ustedes, juega básquet, corre coches, corre motos, es activo, es deportista, es muy deportista, etcétera, y el cariotipo se le hace porque tiene un poquito como limitante en la parte del nivel cognitivo, y bueno, nos encontramos aquí con que este varón tiene 2 cromosomas Y y tiene entonces 47 cromosomas, mide 1,92 y es el síndrome de Jacobs. Aquí lo tienen, 47XYY, y le llamaban, ¿no?, anteriormente que el metahombre, superhombre, no, no, nada de eso. Es un síndrome de XYY que, como lo ven, lo podemos tener muy afín a los deportes y de alto rendimiento. Es muy, muy importante como tal esta caracterización. Generalmente lo tenemos con una constitución masculina, pero con una doble aportación de cromosoma Y, que tiene conductas que generan estatura alta, nivel cognitivo, en algunos cierto autismo, etcétera, ¿no? Que se puede presentar como tal. Entonces, la determinación del sexo, biológicamente hablando, es un proceso complejo, constante y dinámico, que tiene múltiples acciones genéticas y ambientales desde el punto de vista hormonal, lo cual genera cambios en las células que revisten características específicas para el desarrollo. De tal manera que este es el concepto que propongo. El abordaje de un estudio para determinación de su característica de registro implica el nivel 1. Y el nivel 1 es precisamente el que se revise por el médico del RIN o por el médico encargado, que llamaríamos el abordaje clínico, con la exploración, etcétera, los antecedentes y demás, y se fije y registre el fenotipo, que es el constructor físico para el dimorfismo, y el dramatipo. ¿Y qué es el dramatipo? La conducta. Si es agresivo, si tiene mayor agresividad de lo normal, si tiene nivel cognitivo adecuado, si tiene características específicas
que nos determinen algún detalle como por ejemplo tics, hábitos, eh, en fin, ciertas características que lo caractericen, ¿no? Ese es fenotipo, dramatipo, se registra, se sella. Punto. Esta es la valoración clínica. Segundo estudio, estudio de laboratorio y gabinete. Un requisito para esto que vi yo arriba, que es ultrasonido para genitales internos, ¿no? Ultrasonido y un perfil hormonal. Y en el perfil hormonal, pues ahí se detecta si existe una producción de hormonas con respecto a LH, FSH, testosterona, estradiol, progesterona, prolactina, etcétera, que me genere aquí un segundo nivel donde pasa la prueba. Y ya cuando tengo aquí algunos elementos que distinguir, entonces me voy al tercer nivel con todas las condiciones de inicio, jóvenes doctores. Para hacer todo este protocolo necesitamos el consentimiento informado de la persona. Ese consentimiento informado es para detectar, ¿sí?, condiciones clínicas, biológicas, ¿no?, para poder integrarse al equipo de carreras, al equipo de box, al equipo de canotaje, al que sea, ¿no?, con respecto a esto correspondiente. Digamos, para estar en el mismo nivel. El tercero es también igual con consentimiento informado, que es el estudio citogenético, que son los cromosomas. Ahí los alcanzamos a ver. Y si ya no tengo mayor explicación, me voy al cuarto nivel, que es el estudio molecular para estudiar los genes. Recuerden, el gen para el testículo, para el sexo masculino, SRY, que está en el cromosoma Y, ¿sí? Determinante testicular. Es un determinante testicular. Y bueno, lo estudiamos aquí y estudiamos otros genes que están a la par para esta característica. Y después, pues si no tengo con el ADN, pues estudio el ARN y así, proteínas, que son más económicas, y posteriormente hacemos un diagnóstico, damos una orientación, un asesoramiento que no debe de fallar, debe ser un asesoramiento sostenido con las pruebas que corresponden y un manejo adecuado y un seguimiento del paciente, ¿no? Es más o menos esto para no se les olvide. Nivel 1, identificación clínica. Nivel 2, laboratorio y gabinete. Nivel 3, citogenético. Nivel 4, genotipo, ¿no? O sea, genes. Y de ahí en adelante. De tal manera, entonces, que espero que la secuencia de elementos haya sido favorable en el sentido de entenderme cuál es el protocolo que seguimos en este tipo de estudios. La determinación sexual, que viene a ser la parte biológica de integración del constructor de cada individuo, implica un trabajo genético y ambiental con procesos complejos, como lo ven, secuenciales y de impacto final en la identidad e integración a la sociedad de la persona. El abordaje debe de ser integral y multiprofesional. No es lo mismo que lo vea un endocrinólogo si existen problemas de hormonas. No es lo mismo que lo vea un psicólogo si existe problema de género. No es lo mismo que lo vea un genetista, o no es lo mismo que lo vea un médico internista X. Tiene que haber un grupo multiprofesional de integración formado para el abordaje en casos especiales. Este siglo XXI se aplica la medicina de precisión, como ustedes lo ven, en un proceso secuencial, en este caso, que con el objeto de ayudar lo que necesitan las personas con mucho respeto, con un trato digno y con un apoyo ético, ¿no?, de lo que estamos viendo con todos y cualquiera de las personas o pacientes que tengamos ahí como tal, ¿no? La indicación de un estudio en el protocolo de atención a pacientes con algunos desórdenes de la diferenciación sexual debe de ser interprofesional e indica las pruebas pertinentes sin abusar de ellas
y con un consentimiento informado especializado, ¿no? No cabe la menor duda. Yo les comparto y les digo que dentro de mi trabajo con esta parte tan complicada de la genética, es que en ocasiones no sé qué me causa más temor, el hacer el diagnóstico o la precisión del diagnóstico con respecto a no poder brindar una ayuda y un apoyo adecuado por las limitantes que tenemos dentro de la propia medicina o de las instituciones. De tal manera que es todo un elemento importante de análisis de cómo abordar esto en un elemento de interprofesionalidad que nos permita repartir la responsabilidad. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y bueno, pues con esto les agradezco su atención y espero que les haya servido un poquito los niveles en los cuales se puede abordar el elemento de pruebas y que sepan que existe esto para que cuando se escuchen en otras delegaciones, en otros comités, pues puedan compartir, ¿no? Si tiene o no tiene vínculo, ¿no? El hacerle o no hacerle cierto estudio, ¿no? Corresponde con esto. Si no pasa el primer nivel, hay que hacer los que siguen, ¿no? Si pasa el primer nivel también, pues ya, vamos por buen camino, ¿sí? Bien, pues muchísimas gracias, ¿eh? Espero no haberlos aburrido mucho o hacerles muy compleja la vida, pero así es la vida, así es, compleja. Pues bueno, no, que creo que no fue nada aburrida, sino que como que así que destas muchos conceptos. No sé, ahorita algunas palabras del presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, licenciado Oscar, adelante. ¿Qué tal, doctor? No, pues como dice, realmente muy interesante la charla. Aprendimos cosas que no sabíamos realmente que esto podía pasar y seguramente va a ser de mucha ayuda porque ahora que ya tengamos que hacer las pruebas de género para todos nuestros atletas, pues va a ayudar, esto nos va a ayudar mucho a entender el origen, ¿no? Entonces, le agradezco profundamente, doctor Ricardo García, por esta extraordinaria exposición, por esa generosidad de compartir décadas de conocimiento y sobre todo que nos recuerda que la ciencia y el deporte deben caminar siempre del mismo lado. Entonces, no me queda más que agradecerles su presencia a quienes nos acompañaron. Como dijimos al inicio, esta plática está siendo grabada, se las vamos a compartir también, por supuesto, a todos para su posterior consulta. Y bueno, pues aquí estamos asumiendo el compromiso de seguir dándoles a todos nuestra agremiados la mayor base de conocimientos que se pueda en cara a todo lo que venga de frente, ya sea en la ciencia o en la tecnología. Entonces, le agradezco, doctor Ricardo, doctor Huesca también por esa Sí. coordinación y Bueno, no pues sé si gustes comentar que pues de varios estados de la República estuvieron conectados y la invitación es que se les envió una liga para que nos hagan el favor de registrar, pues sobre todo para conocernos más. La misma liga que está ahorita en Zoom también está en Facebook. Hasta el día de hoy se va a cerrar esta encuesta. Y pues de hecho, al principio incluso vi que había gente conectada de Costa Rica, además de diferentes estados de la República. Y sin otras cosas, comentar que más que preguntas, hay felicitaciones de diferentes asistentes a esta plática. Algunos dicen que fue muy enriquecedora esta plática, pues claro que sí. Y pues, doctor Ricardo García Cavazos o licenciado Oscar, no sé si quieran comentar algo al respecto. por mi parte es todo, les agradezco una vez más y estamos en contacto y estamos pendientes para las próximas charlas que programaremos, doctor. Sí, doctor Ricardo. Muchas gracias por
con la limitación y permitirme esto es demasiado en poco tiempo, pero les di la primera pauta, ahora hay que eso tratar de aplicarlo, tratar de usarlo, trabajar con el protocolo, ¿sí? Ver cuál es la secuencia de aceptación del protocolo para que estén ustedes preparados para cualquier situación que venga en el futuro, ¿sí? Perfecto. Y sobre todo que ahorita ya nos estás dando más herramientas. Se estén pensando con algo en World Boxing de llevar el control, pero la Federación Mexicana puede hacer otras propuestas Exacto, sí. a Ujú. nivel internacional. Y vaya, pues no sé, aparte de las felicitaciones que están comentando, tanto en Facebook como en o en Zoom, pues no sé, como le decía, desde diferentes estados de la República se han estado conectando. Muchas gracias por su asistencia y de todas formas, este están invitados a seguir revisando este material que la verdad creo que nos invitan mucho al análisis, ¿verdad? Por parte Sí, de la Federación Mexicana de Boxeo, agradecemos su asistencia a esta conferencia virtual que se presentó el día de hoy. Como ya se comentó, está disponible en Facebook y podemos, si gustan, después que nos manden un correo electrónico, alguna observación respecto a esto y otra serie de temas que se irán abordando. Pues por mi parte es todo, no sé si alguna cuestión, pero pues si no, Listo, doctor. como Con diría esto, mi amigo pues. Bonilla, fuga. sí. Tenga muy buena tarde y Hasta estamos en Buenas luego. tardes. contacto. Muchas Buenas tardes. gracias a Hasta luego. todos por su Bye. participación. Dios. Bye.